días, un gusto acompañarte esta mañana en cabina. Y además, pues Fátima no viene nada más de dar la vuelta, sino también nos trae algo muy importante, nos trae un reportaje. Esta pues sección que tenemos aquí en Radio Sonora para platicar sobre temas de interés que nos hacen llegar nuestros compañeros reporteros, y en esta ocasión nos trajeron uno que es Entre el afecto y el miedo. Violencia contra adultos mayores, un tema muy delicado y muy importante, sobre todo porque a veces se hace un sector invisible, no se visibiliza lo suficiente, pero para entender un poco más sobre este mismo, vamos a escuchar el reportaje que nos trajo nuestra compañera Fátima Parra. A sus 73 años, Eulalio Martínez recuerda el momento en que dejó de sentirse seguro dentro de su propia casa. Las agresiones de su entonces pareja comenzaron a afectar su estado de ánimo y lo llevaron a sentirse deprimido. Los conflictos eran constantes. En distintas ocasiones contó, ella intentó agredirlo físicamente y le exigía dinero. Golpeaba también, me traía pues Lázaro, la otra. Que porque andaba yo trabajamos y siempre hacía panchos de que se encelaba, me quería golpear y siempre, una vez se lo llevó a la patrulla, pero siempre sí tuve momentos de familiares, pues de problemas familiares con ella. Sus hijas y algunas vecinas se dieron cuenta de lo que ocurría. Después de presenciar una agresión, llamaron a la policía. Los agentes acudieron al domicilio y se llevaron a su pareja. Aunque hubo una intervención policial, Martínez decidió no presentar una denuncia formal. Le recomendaron acudir ante las autoridades, pero se negó. Que me dijeron, vaya a poner su denuncia para que se lo quede en el bote. Le digo, no, así, ya no lo denuncié. Cuando sus hijas conocieron la situación, comenzaron a defenderlo y se convirtieron en su principal red de apoyo. Su intervención permitió que la violencia dejara de permanecer oculta dentro del hogar y que Eulalio no tuviera que enfrentarla solo. Ahora, desde su experiencia, llama a otras personas adultas mayores a no guardar silencio y buscar ayuda antes de que las agresiones escalen. Que denuncien, porque pues la violencia entre familias está feo, que denuncien, que no se dejen, porque si no al rato luego les llegan a pegar, los llegan a matar también. Por eso, más vale que denunciar que estar aguantando. En Sonora, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor registra 784 expedientes abiertos durante 2026, informó su titular, Néstor Paredes Lugo. Del total, 314 corresponden a violencia familiar, 116 a violencia verbal y 102 a violencia física. También se contabilizan 10 casos de violencia patrimonial, 7 de violencia psicológica y 3 de violencia económica. Paredes Lugo explicó que en la mayoría de los casos, las personas señaladas como agresoras pertenecen al entorno familiar de la víctima, principalmente hijos y nietos. Principalmente y desafortunadamente familiares, hijos que presentan tanto omisión de cuidados como hechos de violencia verbal, física, psicológica. La Procuraduría también mantiene abiertos 581 expedientes correspondientes a 2025. El funcionario estimó que alrededor de 40% podría estar relacionado con situaciones de violencia, aunque aclaró que la institución no cuenta todavía con un desglose preciso. Cuando una persona adulta mayor solicita apoyo, la Procuraduría recaba información y realiza una valoración para determinar qué atención necesita. La institución ofrece asesoría jurídica, atención psicológica y acompañamiento de trabajo social. También apoya en gestiones relacionadas con documentos, pensiones y otros derechos. Si se identifican hechos que pudieran constituir un delito, el caso puede canalizarse a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Sin embargo, muchas víctimas deciden no continuar con el procedimiento penal cuando la persona señalada es un hijo, un nieto u otro familiar cercano.
La gerontóloga Brenda Méndez Guerrero señaló que en alrededor del 95% de los casos atendidos, las víctimas no denuncian porque el agresor es un familiar directo o su cuidador principal. El miedo a quedarse solas, perder el contacto con sus familiares o dejar de recibir cuidados son algunos de los factores que dificultan la denuncia. De hecho, ese es el principal, el miedo a quedarse solos. Piensan que si denuncian, pues ya no va a haber quien los cuide o les van a hacer daño a sus familiares o los van a meter a la cárcel y ya no, o sea, se van a quedar solos y pues dependen de ellos emocionalmente, psicológicamente, económicamente. Los cambios de comportamiento y los síntomas de depresión pueden ser señales de que una persona adulta mayor está viviendo violencia. Afecta principalmente en la autoestima, afecta en que puede darles un estado depresivo, afecta con cambios de comportamiento. De hecho, esa es una de las señales de que existe maltrato en el adulto mayor. El problema también tiene una dimensión nacional. Una publicación de la Gaceta UNAM de 2023 señala que la prevalencia del maltrato entre personas mayores en México alcanzó 32.1%. El tipo más frecuente fue el psicológico, con 28.1%. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIRE 2021, ofrece otro referente, aunque únicamente sobre las mujeres. Según el INEGI, 14.6% de las mujeres de 60 años y más experimentó violencia por parte de familiares o personas con quienes vivía durante los 12 meses previos a la encuesta. Entre las situaciones reportadas con mayor frecuencia estuvieron que algún familiar dejara de hablarles, con 6.3%, que las dejara solas o las abandonara, con 3.7%, y que les gritara, insultara u ofendiera, con 3.2%. Ante una emergencia o un riesgo inminente, se puede solicitar ayuda mediante el 911. Para presentar una denuncia anónima está disponible el 089. También se puede acudir directamente a Prodeama para recibir orientación y acompañamiento. La experiencia de Eulalio muestra cómo el maltrato puede instalarse en la vida cotidiana y permanecer oculto incluso para quienes rodean a la víctima. Su historia se suma a la de cientos de personas adultas mayores que enfrentan violencia dentro de su propio entorno, donde el vínculo familiar o afectivo con quien las agrede puede hacer más difícil reconocer el problema, denunciarlo y romper el silencio. Informó para Radio Sonora Fátima Parra. El cómo medimos exactamente la línea en donde se encuentra el verdadero afecto, o cómo identificamos esos lugares en donde ya se comienza a ver violencia, se comienza a dañar la misma integridad tanto física, tanto mental del adulto mayor, es lo que verdaderamente nos tenemos que estar preguntando. ¿Y qué es lo que están haciendo realmente en los hogares? ¿Qué es lo que está pasando en estos lugares? Además, pues también para complementar un poco la visión de ello, el reportaje de Fátima Parra, nos acompaña también en cabina la gerontóloga Brenda Méndez Guerrero. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Marco, un gusto estar aquí contigo hoy. Y también, pues, complementando todo lo que estamos hablando mientras escuchábamos dicho reportaje, pues, al momento de estar viendo esta cuestión, es que, y el buscar mismas cifras, o el buscar, lugares donde podemos ver estos temas, no hay lugares, no hay, pues, está respaldado con cifras, con otro lugar, no se toma en cuenta, es algo que no se está viendo en su totalidad. En realidad no se registra, hay pocos registros y casi siempre son del maltrato físico, que es el que se ve, físicamente, es el que se nota. No, si usted busca en las estadísticas no va a encontrar sobre maltrato psicológico, sobre maltrato patrimonial, hay muy pocos datos acerca de esto porque hay varias razones. Una, el adulto mayor normaliza el tipo de maltrato y piensa que es la manera en que los hijos lo cuidan, y la otra es que como casi siempre es alguien muy cercano, un familiar o el cuidador principal, el que realiza el maltrato,
pues tienen miedo de denunciar, ¿no? De que pase algo con este familiar, con este cuidador, y al ser dependientes de ellos, pues quedarse solos. Es por eso que no hay un registro como tal y no existen estadísticas precisas del maltrato que sufre el adulto mayor. Y sobre esa misma dirección, Fátima, también nos platicabas que batallaste mucho para encontrar, porque no hay exactamente dichas estadísticas. Te preguntaba también al respecto, ¿por qué exactamente este tema? ¿Por qué dijiste, vamos a hablar sobre el tema de los adultos mayores, su trato, el cómo están viviendo actualmente y el cómo encontrar esos puntos medios en donde verdaderamente hay cuidado, hay atención y hay amor? Y en qué momento ya empiezan a tornarse en escenarios de violencia o de maltrato hacia ellos. Pues justamente me interesó porque pues sí se sabe que es una problemática que existe, pero pues siento que no se habla mucho de ello y también sobre todo, bueno, mientras realizaba el reportaje, me llamó mucho la atención que pues sí viene de los cuidadores primarios, o sea, los casos de violencia hacia los adultos mayores, y por eso mismo también siento que permanece oculta por mucho tiempo ese tipo de conductas. Y también siento que en muchas ocasiones, pues, si la violencia no es física, entonces pues pasa desapercibida, pero pues hay muchos otros tipos de violencia, o sea, como psicológica. También platicando con el procurador de pues Prodeama, ¿no?, del DIF, me comentaba que también existe mucha violencia patrimonial, o sea, hacia los adultos mayores, por parte de los hijos o por parte de los nietos, que pues también siento que eso está muy normalizado y que es algo de lo que se habla poco. Me comentaba que ahora pues con las tarjetas de pues de pensiones o de apoyo de pues del gobierno, es muy común que pues el cuidador primario pues le quite la tarjeta pues a la persona adulta mayor y pues esté en contacto con él, sí, pero pues para beneficiarse, sí, para beneficiarse y pues mientras el adulto en realidad está en abandono, pues. Sí, y sobre todo pues es algo muy delicado porque uno cuando piensa en un adulto mayor piensa pues en alguien con el que tuviste mucho contacto cuando eras más pequeño, que te cuidó, que te estuvo dando sus consejos o simplemente como una figura más dentro de la familia, alguien preciado, pero pues hay muchos hijos, pues también los mismos nietos que parecen no tener corazón al respecto. Es decir, parece ser que no en todas las familias se ha generado este vínculo con ellos y por eso mismo se llegan a desentender de ellos, se separan totalmente o no quieren saber nada de ellos. Más o menos es la dirección a donde parece ir este caso, ¿no? Así es, se ha visto últimamente que el cuidado se le deja prácticamente a uno o dos hijos y están prácticamente todo el día. Esto ocasiona que pudiese ser más propenso el cuidador a maltratar al adulto mayor porque está sobrepasado. El adulto mayor es una persona vulnerable por muchísimas cosas. Uno, porque se van deteriorando las funciones físicas, las funciones mentales, porque a veces se hacen dependientes completamente de alguien que los cuide, que vea por ellos y a los hijos se les cría igual, pero no todos tienen el mismo corazón o la misma voluntad de estar apoyando al padre. Por eso es muy común que se quede uno solo bajo el cuidado. Idealmente es que todos los hijos aporten o tiempo o dinero. Y en el momento en el que no están aportando o tiempo o dinero, se pudiese hacer algún tipo de denuncia, que no se hace porque no estamos acostumbrados. Siempre pensamos que el cuidado se le da a la hija mujer, o si hay más hijas mujeres, el cuidado se le da a la que no tiene esposo o a la que ya tiene hijos grandes, que ya acabaron la universidad. Siempre se le da el cuidado a la que, ahora sí a la que se deja, ¿no? Pero sí es principalmente a la que tiene la voluntad de hacer. Pero pues termina cansándose porque es muy complicado cuidar a un adulto mayor 24/7. Llega siendo muy desgastante tanto física y mentalmente, porque imagínate en las situaciones donde requiera pues estar teniendo cuidados cuando ya el adulto mayor está enfermo o requiere de estas atenciones especiales, de las pastillas a tal hora, del medicamento, de las comidas, de los mismos tratos. Llega siendo casi una locura el cómo mantener ese estilo y muchas personas terminan pues
totalmente desgastadas y destruidas. Así es, incluso existe ya lo que se llama el síndrome del cuidador, que es cuando se sobrepasa ya el cuidador principal y empieza a tener alteraciones psicológicas, alteraciones incluso físicas, porque lo físico pues casi siempre va ligado de lo psicológico, una va de la mano con la otra y pues termina dañando al adulto mayor porque el cuidador está dañado. Uh-huh. Pero y aquí el tema es cómo podemos empezar a hacer conciencia verdaderamente sobre este tema. ¿Cómo podemos ya ponerlo sobre la mesa, que sea un tema de discusión para la misma sociedad? Porque si vemos en gobierno todavía no se ven reflejados porque la misma ciudadanía no denuncia o no se toma en cuenta. Aquí cómo empezamos para que la misma ciudadanía diga, se está viendo este problema en tal lugar, en tal casa o en mi propio hogar se está viviendo esta situación. ¿Cómo empezamos a hacer esos pasos para tanto concientizar y para que ya pueda existir una cifra que respalde todo lo que está ocurriendo en nuestra localidad, en nuestro estado o incluso en México? Tenemos que empezar a cambiar el chip para empezar. Tenemos que saber que no es malo denunciar, que no es malo señalar a alguien si estamos viendo que el adulto mayor está siendo maltratado de alguna manera. Esa es la primera, concientizar que no es malo, que es importante incluso que se señalice para que este adulto mayor pueda tener calidad de vida el tiempo que esté en este mundo. Hay que empezar a ver las banderas rojas porque no siempre se ve el maltrato, entonces empezamos a ver las banderas rojas como lo son el cambio de actitudes, que el adulto mayor presente ataques de pánico cuando está cerca de alguna persona, o que lo empecemos a ver mal vestido, mal alineado, desaseado. Esas son como que las principales banderas rojas. El aislamiento es otra de las banderas rojas principales. Empiezan a quedarse en casita los adultos mayores. Si nosotros somos los vecinos y empezamos a ver que el adulto mayor pues no sale de la casa, o cuando sale lo vemos pues con la ropa sucia, a lo mejor arrugada, o lo vemos que baja muchísimo de peso de un mes a otro, eso nos pudiese alertar que el adulto mayor esté pasando por algún tipo de maltrato. Hay que recordar que el maltrato es acción u omisión también, entonces omisión puede ser omisión de cuidado. El no estar cuidando al adulto mayor también es parte del maltrato que se tiene que tomar en cuenta y denunciar, señalar. Pero pues muchas veces el adulto mayor dice, es que es su forma de quererme, no miden ellos. Les platicaba hace unos momentos, hay mucho adulto mayor que tiene otra mentalidad de otros tiempos, en donde pues a mi parecer se veía como otras formas de cariño hacia los hijos, hacia los adultos, y dicen, esta es la forma misma en la que él tiene para demostrarme cariño o afecto, pero pues muchas veces sobrepasan la misma línea y termina dañando la integridad del mismo. Así es, por eso hay que tener mucho cuidado, así como mencionabas, es muy, muy, muy delgada la línea entre el querer y maltratar. Hay que hacer mucha conciencia en el adulto mayor y hacerles ver que no está bien que les quiten el dinero, que no está bien que les digan que son una carga, que no está bien que les peguen, que no está bien que no les compren sus medicamentos. Hay que hacer conciencia al adulto mayor, que eso es maltrato, que no se debe permitir, que tienen que estar muy alertas y que pueden decirle ahora sí a quien más confianza le tengan y no va a pasar absolutamente nada, porque hay mesas de diálogo, hay adultos en la familia con los que se puede conversar y llegar pues a un acuerdo, ¿no? Ya sea de cuidado, ya sea de administración de los bienes patrimoniales, ya sea de a darles el medicamento o cuidarlos cada cierto tiempo cada uno. Se llega a acuerdos como adultos que somos. Y como primeros pasos, si ya empezamos a ver esta situación, ya empezamos a ser conscientes, qué es lo que tiene que empezar a cambiar o cómo tenemos que llegar a este trato con el adulto mayor, también en la misma relación que se tiene en los mismos, porque no todos los hijos pues son tratados de la misma manera, son vistos diferentes, pero aún así sigue siendo su madre, su padre o pues su adulto que siempre los estuvo cuidando, su tutor en esas zonas. Ya si detectamos el problema, primeros pasos, ¿cómo empezamos a caminar? El primer paso es escucharlos y creerles lo que nos están diciendo. Ese es el primer paso. Ya que identificamos que ya los escuchamos y ya les creímos lo que nos están diciendo, reafirmarlos.
hacerles sentir que no son una carga, que todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor, y alejarlo del maltratador, por así decirlo. Muchas veces no es que el cuidador lo quiera maltratar, sino que está tan sobrepasado que pues termina haciendo alguna omisión o algún maltrato psicológico, sin dolo, vaya, sin querer hacerlo, pero termina haciéndolo. Entonces, si ya lo identificamos, pues ahora sí que darle unas vacaciones al cuidador principal y que alguien más se haga cargo. Si ya identificamos alguna banderita roja, ver de dónde se está originando el maltrato, y acudir con algún profesional, porque muchas veces el maltrato lleva a una depresión, y la depresión pues se tiene que tratar, si no merma mucho las capacidades físicas y las capacidades psicológicas también. Así es, o sea, eso ya es lo primero que tenemos que empezar a ver, sobre todo el buscar algún profesional, porque nadie quiere, desde el tema de los psicólogos también se decía, o había cierta resistencia para decir tengo un problema, voy a ir, y ahora más en temas familiares, estoy pasando por esta situación, o cómo puedo tratar y cambiar el entorno mismo, también es algo que necesita de la ayuda de un profesional. ¿Con quién nos podemos acercar para más o menos los radioescuchas tengan esta noción a dónde acercarnos? Puede ser con un psicólogo, hay terapeutas familiares también, hay gerontólogos, hay geriatras, hay médicos familiares incluso que pueden manejar un poquito el tema de la salud en el adulto mayor, tanto física como emocional, y pues se tiene que englobar a la familia, ¿no? Porque una cosa es el adulto mayor y otra cosa es el entorno en el que se desarrolla. Entonces, pues tenemos que tratar todo el entorno ahora sí. Entonces podemos acercarnos con psicólogos, gerontólogos, médicos familiares, geriatras, alguien que tengan confianza a ellos. Y principalmente sabemos que ellos son capaces de tratar todos estos temas porque ellos son los especialistas en esta área. Entonces primero romper esa barrera, esa cuestión hermética que tenemos nosotros, y pedir ayuda, pedir auxilio, pedir pues apoyo, sobre todo pues también entre la misma familia. A lo mejor se puede solucionar desde el interior, desde viendo con los mismos hermanos, el cuidado del mismo adulto mayor, qué es lo que se va a hacer, y ya si no hay solución al respecto, ya acudir, o de inmediato ir a acudir con un especialista. Se pueden tener acuerdos internos entre los miembros de la familia, y si no se puede, ya pueden intervenir otro tipo de profesionales, o si ustedes están viendo que el adulto mayor está en picada, que va para abajo sus capacidades, es buscar inmediatamente ayuda profesional y al mismo tiempo hacer los acuerdos entre la familia. Sobre todo también, pues he visto casos también cercanos donde el adulto mayor no está en sus facultades mentales plenas. Ahí también se requiere un trato específico, especial, también el complementarlo con la misma familia. Así es, porque es muy pesado el que una sola persona se esté haciendo cargo del adulto mayor con algún tipo de demencia. Entonces sí es importante, como les menciono, primero los acuerdos internos y estar muy muy comunicados entre los miembros de la familia. La comunicación es indispensable, porque a veces dicen, es que no me dio de comer, y se pelean entre los hermanos porque no le dieron de comer a la mamá o al papá, pero resulta que sí comieron, nada más que por la misma demencia olvidan que comieron. Entonces ya se hacen hasta pleitos entre los hermanos porque no está bien cuidada el papá o la mamá. Sí, sobre todo pues sí termina siendo complicado. Eso pues a lo mejor en un radio escucha estará viendo esta situación cerca en su comunidad o en su mismo hogar, y ha de estar pensando o recapacitando un poco y dirá, exactamente, a lo mejor aquí sí he visto estos tratos, pero lo vemos algo que no le dan tanta importancia o tanto peso, y dicen, es bastante normal, pero no, esto sí requiere de ayuda profesional, de acuerdos internos y sobre todo pues de ser visibilizado, que es lo más elemental al respecto. Pues en este tema de que Fátima Parra pues nos trajo hoy a colación, pues un comentario, Fátima, que también quieras abonar al respecto. Pues mira, ya estamos cerca del cierre. Y yo quisiera que nos quedáramos pues con la reflexión de la denuncia, ¿no? O sea, sí, pues al realizar el reportaje pues sí me parece pues bastante importante, sobre todo porque los adultos mayores pues no denuncian porque tienen miedo a que
a quedarse solos o a que su cuidador vaya a la cárcel. Entonces yo creo que si tú eres una persona que pues se da cuenta de alguna situación de violencia con algún adulto mayor, que no solamente pues lo ayudes a que denuncie o a que hable, a que rompa el silencio, sino también yo creo que para los adultos mayores es muy importante las redes de apoyo. O sea, no solo lo lleves a denunciar, sino también el adulto mayor debe tener la certeza de que hay una red de apoyo que lo respalda y que al momento de denunciar pues él no se va a quedar pues en total soledad, ¿no? Sobre todo pues uno de los principales miedos que tienen, ¿no?, los adultos mayores a quedarse solos. Y es tristemente lo que más hemos visto, el que los hijos o los nietos pues totalmente se separen y pues el adulto mayor queda a la deriva y esto lleva a depresión y después pues es una muerte bastante lamentable y triste. El pues irte solo, sin ninguna compañía, con los que cuidaste, con los que criaste, es un caso bastante lamentable, pero pues efectivamente llegar a ese punto de buscar redes de apoyo y sobre todo denunciar si se está viviendo precisamente esos escenarios de violencia interna en nuestros hogares. Fátima, te agradezco por el reportaje y acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Marco. Y también a la gerontóloga, le agradezco por habernos acompañado esta mañana y platicarnos un poco sobre este tema. Un gusto haber estado aquí. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Usted está en Sonora Noticias AM. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información.